1 de diciembre de 1947. Aeródromo de Ramenskoye, a las afueras de Moscú. Una fina costra de escarcha se adhiere a las alas del prototipo mientras el sol se arrastra por encima de la línea de árboles, tiñendo los campos nevados de un gris desvaído. Los mecánicos con chaquetas acolchadas se mueven como fantasmas en el frío. Revisan las juntas de los paneles, aprietan las líneas de combustible, golpean cada remache como si escucharan un defecto oculto. El viento invernal trae olor a queroseno y goma quemada, y en el centro de todo, la pequeña escalera roja. Un solo mecánico la sujeta, mientras el mayor Juan T. Cossack, ya una leyenda viva con 62 victorias confirmadas, sube hacia la cabina de una forma que aún no le parece real. El fuselaje se siente extraño. Suave. Apenas interrumpido por protuberancias que generan resistencia. Nada que ver con los cazas Yak que dominó en la Gran Guerra Patria. Desliza la cúpula, el metal chirría ligeramente en el frío. En el bolsillo de su chaqueta de vuelo descansa un pequeño cuaderno. Escribe rápido antes de que el calentador de la cabina empañe el lápiz. 1 de diciembre. Primera prueba operativa. Nada comparable a la experiencia de guerra. Motor lento al arrancar. Potencia en altitud imposible de juzgar. Mandos se sienten ajenos. Pero la velocidad, que Dios nos ayude, la velocidad prometida por los ingenieros es distinta a todo lo que conocimos sobre Alemania. Cierra el cuaderno de golpe mientras los ingenieros se reúnen abajo, mirándolo con una mezcla de agotamiento y temor. Han apostado sus vidas y reputaciones en esta máquina. El motor a reacción se ha convertido en una carrera, no entre pilotos, sino entre civilizaciones enteras. El mariscal de tierra agita 2 palas naranjas. Cossack baja la cúpula. El motor tose 1, 2 veces. Luego ruge con vida. La nieve empieza a sopar o a soplar de lado bajo la fuerza del escape mientras el avión tiembla, ansioso por correr. En la distancia, los abedules congelados se inclinan bajo el empuje mientras el prototipo avanza lentamente. En segundos, el MiG-15 está en el aire, ascendiendo como un cohete hacia el cielo pálido. Lo que nadie en tierra comprende aún del todo es esto. Este momento, este despegue exacto, desencadenará el pánico estratégico más profundo que la OTAN ha sentido desde su creación. Porque el reactor que grita sobre Ramenskoye no es solo otro avión. Es la primera golondrina de una tormenta que viene del este. Y la OTAN no está preparada. La guerra ha terminado, pero la maquinaria de guerra no se ha detenido. Por toda Europa, fábricas dedicadas antes a tanques y bombarderos se reconvierten para coches y refrigeradores. Pero en 2 países, los motores de la aviación militar rugen más fuerte que nunca. Estados Unidos, rebosante de dinero, producción en masa y talento ingenieril. La Unión Soviética, hambrienta, herida, pero impulsada por una certeza ideológica más intensa que antes. Termina la guerra con más de 300.000 aviones producidos, miles de pilotos entrenados y cientos de campos de pruebas en operación. La URSS termina la guerra habiendo perdido más de 34.000 aviones en combate, pero con experiencia de combates sin igual en ninguna fuerza aérea de la historia. Y ahora, ambos bandos saben una verdad. Quien controle el cielo en los años 50, controlará el mundo. Los motores a reacción, antes curiosidades experimentales, se han convertido en el próximo campo de batalla. Y sin embargo, en 1945, la URSS va rezagada. Sus primeros intentos de reactores, el Yak-15 y el MiG-9, son poco más que fuselajes de aviones de pistón con motores a reacción metidos a la fuerza. Apenas igualan a los P-80 americanos, ni hablar de superarlos. Stalin quiere un milagro, lo exige, y el milagro llega, en la forma más inesperada. En 1945, equipos soviéticos de trofeos recorren la Alemania derrotada. Su misión: incautar todo documento, componente, plano, prototipo a medio construir e ingeniero que encuentren. Entre sus mayores premios, el Messerschmitt Me 262. El primer caza a reacción operativo del mundo. Los soviéticos no se engañan, saben que su programa de reactores va años atrás. Pero el Me 262 no es solo un reactor, es una filosofía.
Una doctrina de velocidad, ala en flecha y empuje sin igual en nada que los aliados construyeran durante la guerra. Y en un polvoriento almacén a las afueras de Praga encuentran algo más. Los motores BMW 103 y Junkers Jumo 104. Prototipos, variantes y líneas de producción incompletas. En semanas, ingenieros soviéticos los examinan. Estudien todo, ordena Stalin, y construyan algo mejor. Las oficinas de diseño compiten. Mikoyan Gurevich, Sukhoi, Lavochkin. Luchan no solo por contratos, sino por supervivencia. Un prototipo fallido puede significar exilio o peor. Y entonces, en 1946, un avance. Gran Bretaña, en una decisión extraordinaria e históricamente desconcertante, vende a los soviéticos 55 motores a reacción Rolls-Royce Nene. Stalin ríe. ¡Qué tontos! Los copiaremos sin su permiso. En meses, ingenieros soviéticos replican el motor exactamente, hasta el espaciado de tornillos y metalurgia, y lo designan RD-45. Este motor impulsará un reactor que cambia el equilibrio del cielo. La OTAN empieza a entrar en pánico. A principios de 1948, la inteligencia americana comienza a oír rumores. Pruebas de reactores soviéticos en Ramenskoye. Velocidades en altitud superiores a 950 km/h. Tasa de ascenso superior a cualquier cosa en Europa occidental. Nuevo diseño de ala en flecha. Los analistas estadounidenses son escépticos al principio. Los soviéticos luchaban con motores de pistón hace solo unos años, pero los números no se pueden ignorar. Especificaciones proyectadas. Estimación temprana de la OTAN, 1948. Velocidad máxima. Mid-bici 50 km/h. Techo de servicio. 15.000 lumenal. Tasa de ascenso. 50 mentes. Armamento. Cañones de 23 mm, piltros no, 37 meso 1 piltrómetro. Aceleración sin precedentes. Estos números no solo impresionan, sugieren superioridad sobre el F-80 Shooting Star americano e incluso amenazan al más avanzado F-86 Sabre aún en desarrollo. Un memorando circula por el Pentágono. Si es exacto, este avión representa la fina amenaza más seria al poder aéreo occidental desde el Me-262. Por toda Europa, operadores de radar de la OTAN detectan extraños ecos a altitudes que sus aviones no alcanzan. Algo se mueve rápido, muy rápido, a través del telón de acero. Pero nadie en Occidente ha visto aún el avión con claridad. Eso cambiará en 1950, violentamente. Y los cielos sobre Corea se convertirán en el crisol donde el mito de la superioridad aérea occidental se haga añicos. Dentro de la máquina de diseño soviética, 1946-1948. Para el invierno de 1946, la industria aeronáutica soviética es un campo de batalla por derecho propio. A diferencia de Estados Unidos, donde la competencia entre firmas se modera por ciclos presupuestarios y supervisión congresional, las oficinas de diseño soviéticas luchan con una ferocidad desesperada, casi existencial. Un proyecto fallido puede significar el fin de una carrera, o una desaparición, silenciosa en las sombras administrativas. En el centro de esta lucha están dos hombres. Artemio Mikoyan, el diseñador con instintos de político y precisión de cirujano. Miguel Gurevich, el matemático callado obsesionado con el flujo de aire, coeficientes de resistencia y la elegante tiranía de las ecuaciones. Juntos dirigen la OKB 155, la oficina de diseño Mikoyan Gurevich. ¿Tienen algo que sus rivales en la URSS? No. Una visión. No un reactor alemán, no una copia rusa, sino un reactor soviético, moldeado por las brutales lecciones del Frente Oriental y el peso ideológico de una superpotencia que surge de las ruinas. Su filosofía de trabajo está clavada en una pizarra en su oficina de Moscú. La velocidad es vida, el ascenso es supervivencia, la simplicidad es victoria. Y sus cálculos repiten la misma verdad. El motor a reacción es solo la mitad de la ecuación. El ala es la otra mitad. Y aquí, los soviéticos toman una decisión que conmocionará al mundo. Una idea alemana, renacida en manos soviéticas. En los suburbios de Moscú,
En un almacén repleto de cajas alemanas tras cajas alemanas, ingenieros soviéticos examinan informes de investigación de la Luftwaffe incautados. Entre los documentos marcados Geheime Kommandosache, alto secreto, hay un diagrama simple que muestra separación de flujo a altas velocidades subsónicas. Los alemanes descubrieron algo profundo al final de la guerra. Un ala barrida a 35 grados retrasa el inicio de efectos de compresibilidad, elevando efectivamente el número Mach crítico del avión. Esto significaba menos resistencia a alta velocidad, más estabilidad cerca de velocidades transónicas, mejor rendimiento en picado, más retención de energía en maniobras verticales. Los ingenieros soviéticos lo entienden de inmediato. Esta es la clave para competir con Occidente. Pero un ala no basta. Necesitan un motor que empuje al avión a ese nuevo régimen. Y ahí entra el Rolls-Royce Nene en la historia. En octubre de 1946, una delegación de ingenieros soviéticos visita Rolls-Royce en Inglaterra. Para asombro del equipo británico, los soviéticos piden comprar varios motores Nene y Derwent de última generación. Aún más asombroso, el gobierno británico aprueba la venta, creyendo que los soviéticos carecen de base industrial para ingeniarlos efectivamente. No podrían haberse equivocado más. El Nene se convierte en la base del RD-45, copiado tan precisamente que ingenieros de Rolls-Royce bromean después. Hasta copiaron nuestros errores de mecanizado. El RD-45 produce 22,2 kN de empuje, casi el doble de lo que lograron los primeros turbojets alemanes en sus prototipos de guerra. Un ala en flecha, un motor potente. Un fuselaje diseñado para simplicidad y producción en masa. Los ingredientes están listos. Solo falta combinarlos. En enero de 1947, la OKB-155 produce la primera maqueta a escala real de madera de su nuevo caza. Es corto, rechoncho, casi grosero en sus proporciones. Un bulldog de avión con una amplia toma de aire que traga toda la nariz. La cabina está alta, otorgando excelente visibilidad. Las alas están inclinadas hacia atrás a 35 grados como las hojas de una guadaña siberiana. Gurevich camina alrededor de la maqueta, pasando su mano enguantada por el borde de ataque. Susurra a un asistente. Girará como nada más, y ascenderá como un ángel con nostalgia del hogar. El fuselaje está diseñado alrededor de un concepto central. Lucha de energía, ascender rápido, picar rápido, dictar la pelea, y sobre todo, ser lo bastante simple para construirse por miles. Donde ingenieros americanos obsesionan con hidráulicos, sistemas eléctricos y cabinas presurizadas, los soviéticos se centran en mandos mecánicos, fuselajes robustos, mantenimiento fácil, fiabilidad en clima frío, reparabilidad en campo. Un oficial de inteligencia estadounidense escribirá después: el MiG-15 parecía tosco comparado con aviones americanos, hasta que intentabas combatir contra él. Cómo la URSS produjo en masa el reactor en la pobreza. La Unión Soviética de 1947 es una nación que sobrevive con raciones. Millones sin hogar. Redes ferroviarias destrozadas por la guerra aún en reconstrucción. Ciudades enteras, Stalingrado, Sebastopol, Smolensk, yacen rotas. Y sin embargo, en este paisaje de escasez, un milagro está en marcha. Plantas de aviación soviéticas se reconvierten a toda velocidad. Líneas que antes producían Yak 9 y La 5, ahora sacan fuselajes de aleaciones ligeras importadas por una cadena de suministro que se extiende desde los Urales al Báltico. Las estadísticas de producción suben como fiebre. 1948, 30 prototipos. 1949, 300 unidades. 1950, más de 1.300 MiG-15 producidos. 1951, más de 3.000 unidades. Este ritmo conmociona a analistas occidentales. ¿Cómo puede un país que lucha por alimentar a su población construir reactores así? La respuesta está en la doctrina soviética. La producción en masa es un arma. La cantidad tiene una calidad propia. Donde E.U. enfatiza refinamiento y aviónica, la URSS enfatiza salida. Donde E.U. construye para comodidad y ergonomía, la URSS construye para el campo de batalla. ¿Por qué los pilotos de la OTAN pronto lo llamarán pieza de artillería voladora?
Los reactores americanos en 1949 suelen llevar 6 ametralladoras Browning de .50 o 4 cañones de 20 mm en diseños más nuevos. El MiG-15 lleva algo mucho más peligroso. Un cañón Nudelman N-37 de 37 mm. 2 cañones NS-23 de 23 mm. Este armamento no está diseñado para dogfight, sino para matar bombarderos. Un impacto del 37 mm puede destrozar un larguero de ala de un B-29. 2 impactos pueden partir el avión en 2. Esto aterroriza a planificadores de la OTAN porque el mando aéreo estratégico se basa en bombarderos con capacidad nuclear que penetran espacio aéreo soviético. Ahora, mirando filmaciones de cámaras de cañón, analistas susurran: si estos cañones alcanzan nuestros bombarderos antes de que lleguemos a objetivos soviéticos, todo cambia. El MiG-15 se está formando no solo como caza, sino como amenaza estratégica. Para mediados de 1947, pilotos de prueba se reúnen en Ramenskoye. Las condiciones son brutales: viento helado llegando a 30 de Gatu, camiones de combustible congelados overnight, equipos de mantenimiento calentando manos sobre escapes de motor. Los pilotos que suben al nuevo avión incluyen ases de la Gran Guerra Patria. Hombres que combatieron sobre Kursk, Stalingrado y Berlín. Hombres que sobrevivieron dogfights contra Bf-109, F-190 y G-162. Sus primeras impresiones están escritas en diarios. Se siente como un cañón atado a un cohete. A 10.000 metros, respuesta del acelerador retardada. Pero una vez que muerde, el ascenso es inimaginable. Las alas zumban al acercarse a Mach, no flutter, una advertencia. Tasa de rolido se endurece. Timón de profundidad se siente pesado. Quiere ir directo hacia arriba. Y una nota que se vuelve icónica: este avión no es para inexpertos. Matará a los tontos. La Fuerza Aérea Soviética entiende de inmediato. Han construido algo peligroso. Algo que exige respeto. Algo a lo que Occidente no tiene respuesta. Aún no. La primera advertencia clara de la OTAN. El incidente del Báltico, de 1948. En la mañana del 27 de marzo de 1948, un DC-3 sueco de reconocimiento, volando una misión rutinaria de inteligencia de señales sobre el Báltico, capta de repente un retorno radar ascendiendo rápido desde el lado soviético. La tripulación sueca ve girar su altímetro hacia arriba. Otro eco aparece detrás de ellos. Cierra la distancia en segundos. La tripulación nunca ve el reactor claramente. Solo una raya plateada pasando su punta de ala derecha, dejando turbulencia tan violenta que el DC-3 casi vuelca. Meses después, analistas de la OTAN identifican el avión por tasa de ascenso y velocidad. Un prototipo MiG-15. Las campanas de alarma empiezan a sonar. Tripulaciones de radar en Dinamarca y Noruega reportan pasadas a gran altitud que no pueden igualar. Pilotos estadounidenses estacionados en Europa reportan flechas plateadas que desaparecen en nubes a ángulos imposibles. Para principios de 1950, las estimaciones de inteligencia de la OTAN ya no son conservadoras. Están asustadas. Y con razón. En meses, el MiG-15 aparecerá sobre el río Yalu en Corea, y Occidente entenderá lo que la Unión Soviética ha construido. Esto ya no es solo un experimento. Es una máquina diseñada para desafiar a Estados Unidos por el control del aire. La llegada del MiG-15 a Corea comienza sin fanfarria, sin anuncio y sin reconocimiento desde Moscú. El primer avistamiento confirmado ocurre el 1 de noviembre de 1950, cuando pilotos estadounidenses volando F-51 Mustangs sobre el río Yalu reportan reactores plateados de ala en flecha, ascendiendo casi verticalmente hacia ellos, dejando espirales de vapor en el cielo otoñal frágil. Los americanos no pueden creer la altitud que estos aviones alcanzan tan rápido. Sus motores de pistón jadean por oxígeno mientras los extraños suben sin esfuerzo. Un piloto de Mustang radio sin aliento. Sea lo que sea esa cosa, no es china, no norcoreana, eso es soviético. Los oficiales de inteligencia de la Fuerza Aérea, escuchando en la base aérea Itazuke, en Japón, intercambian miradas alarmadas. Saben que los soviéticos oficialmente no vuelan misiones de combate. Saben que ninguna nación asiática tiene base industrial para producir un reactor de esta escala. Y saben que esto significa algo más.
La Guerra Fría acaba de entrar en el cielo. 2 días después, la firma inconfundible del MiG-15 aparece de nuevo, esta vez picando sobre una formación de B-29 Superfortress rumbo a puentes en el Yalu. Las tripulaciones de bombarderos miran incrédulas mientras una sola dardo, plateado, pasa raudo. Dispara 2 ráfagas cortas y acelera hacia arriba y lejos antes de que sus artilleros muevan las torretas. De vuelta en la base, ingenieros inspeccionan el larguero de ala destrozado de un B-29 que regresa. Un solo proyectil de 37 mm ha atravesado la estructura principal. Midan el agujero en silencio, conscientes de que 1 grado de ángulo o medio metro de diferencia habrían derribado el avión. Un coronel resume el ánimo sin rodeos. Nunca hemos visto un paquete de cañones como este. Esa noche, planificadores americanos elevan todas las prioridades. La guerra de Corea ya no es un conflicto convencional en tierra. Ahora es una prueba de sistemas de aviación, capacidad industrial y evolución doctrinal. Y los soviéticos, incluso sin admitir su involucramiento, han lanzado su mejor caza al ring. Al otro lado del Yalu, en el refugio seguro del aeródromo de Antung, la presencia soviética es inconfundible. Camiones descargan cajas de mantenimiento con letras cirílicas. Tripulaciones de tierra rusas llevan chaquetas de invierno estándar. Pilotos conversan en mezcla de ucraniano, bielorruso y acentos moscovitas. Oficialmente son voluntarios chinos. Extraoficialmente tratan toda la operación como campo de pruebas. En una fría sesión informativa nocturna, un comandante de regimiento soviético llamado coronel Alejandro Kumanichkin se para frente a sus pilotos. Un estenógrafo registra la sesión y la transcripción sobrevive. Sus aviones superan en velocidad a cualquier máquina americana. Su tasa de ascenso los derrota. Sus cañones matan sus bombarderos. Pero escúchenme, se adaptarán, siempre se adaptan. No los subestimen. Golpea la pizarra donde alguien ha dibujado el perfil de un reactor americano aún en desarrollo. El F-86 Sabre. Kumanichkin circunda el ala en flecha. Su mensaje es claro. Los americanos están aprendiendo. El verdadero enfrentamiento comienza menos de 2 semanas después. El 17 de diciembre de 1950, una patrulla de F-86 Sabre encuentra MiG-15 por primera vez. El combate es corto, vertical y velocísimo. Cámaras de cañón de los Sabres registran el momento surreal cuando el MiG-15 parece flotar hacia arriba, ascendiendo por aire enrarecido como liberado de las restricciones de la gravedad. Los americanos persiguen, pero sus aviones empiezan a vibrar a altas velocidades transónicas donde el MiG permanece suave. Un piloto de Sabre murmura por radio: «Esta cosa, este MiG, es un monstruo». Aún así, los Sabres pelean con fiereza. Sus ametralladoras de .50 escupen líneas de trazadoras blancas. Un MiG recibe impactos y espirala hacia abajo dejando humo. El piloto se eyecta cerca del Yalu, parachutando en territorio amigo. Una entrada de diario soviético capturada, traducida después por inteligencia estadounidense, reflexiona sobre este primer duelo mayor. Pelean con enorme coraje. No temen ascender con nosotros ni picar con nosotros. Su avión es estable en picado, quizás más que el nuestro. Pero en altitud, en lo vertical, dominamos el cielo. De hecho, en los primeros meses de la guerra aérea, pilotos soviéticos explotan sus ventajas sin piedad. Sus comandantes enseñan una doctrina simple: pelear en lo vertical, no en lo horizontal. Ascensos con zoom. Pasadas cortantes. Ráfagas cortas de cañón. Nunca girar con los americanos. Nunca ir lento. Las estadísticas de principios de 1951 cuentan una historia cruda. En varios combates, unidades MiG logran ratios de derribos superiores a 5.1 contra aviones estadounidenses más viejos, especialmente F-80 Shooting Stars y F-84 Thunderjets. Planificadores americanos empiezan a retirar estos reactores de roles de primera línea, pasando la carga a los Sabres. La OTAN, mientras, estudia cada fragmento de información que llega de Corea. Analistas británicos examinan filmaciones de cámaras de cañón cuadro por cuadro. Ingenieros franceses calculan radios de giro, carga alar y retención de energía.
Operadores de radar noruegos miden tasas de ascenso de aviones no identificados a gran altitud cruzando cerca de su espacio aéreo. Un informe secreto entregado al Pentágono en abril de 1951 dice: la tasa de ascenso observada en Corea sugiere una relación empuje-peso no lograda antes por oficinas de diseño soviéticas. Los únicos prototipos occidentales comparables existen en tableros de dibujo o bancos de prueba. Debemos asumir que los soviéticos han logrado producción en masa de turbojets avanzados. Esta estimación es errónea. Los soviéticos no han superado todos los obstáculos de ingeniería. Sus motores sufren vida útil limitada, a veces tan baja como 25 horas operativas antes de revisión. Sus fuselajes demandan ajuste constante de tornillos de ala y juntas de paneles. Pero esto no importa en el campo de batalla. Lo que importa es lo vertical. Lo que importa es altitud. Lo que importa es energía. El MiG-15 controla los tres, y en la arena psicológica el impacto es aún más profundo. Pilotos de la OTAN se briefing antes de misiones bajo una nube de tensión. Memorizan picados de escape, procedimientos de recuperación de acelerador y los ominosos límites de sus propios envolventes de vuelo. Los números máximos más allá de los cuales el sabre tiembla y amenaza con perder alas. En una transcripción de briefing de un escuadrón F-86, si lo ves ascendiendo, no sigas. Te desmayarás antes que él. Mantén velocidad, mantén picado. Pelea donde tu máquina es más fuerte. Tasa de rolido, giro, a baja altitud. Los pilotos asienten pero no están convencidos. La reputación del MiG-15 crece hasta algo más grande que metal y gasolina. Se convierte en mito, una criatura de ascenso crudo y altitud fría, un depredador plateado esperando sobre el Yalu. Mientras, en Moscú, la oficina de diseño celebra informes de prueba de Corea con satisfacción callada. Conocen los límites de su avión mejor que la OTAN. Saben que comprime a altas velocidades. Saben que autoridad de rolido se endurece peligrosamente cerca de Mach 0,92. Saben que pilotos inexpertos pueden arrancar alas en picados demasiado agresivos. Pero también saben que nada de esto importa si pueden dictar el combate. Velocidad mata, altitud mata, ascenso mata, y el MiG tiene los tres. Para mediados de 1951, la guerra aérea se intensifica. Bombarderos antes considerados intocables ahora requieren grupos enteros de cazas de escolta. El 10 de junio, una formación de B-29 sufre pérdidas catastróficas, destrozada por ataques sincronizados de MiGs pilotados por soviéticos. Las Super Fortress pierden 3 aviones en minutos y uno regresa cojeando riddled con agujeros del tamaño de puños. Un analista estadounidense sacudido escribe en un informe: si estos cañones alcanzan nuestras plataformas con capacidad nuclear sobre Europa, el equilibrio estratégico colapsa. Este es el momento en que la OTAN entiende la verdad. El MiG-15 no es solo un arma de campo de batalla, es una palanca geopolítica. Un caza que amenaza la doctrina de bombardeo estratégico. Un caza que desafía suposiciones sobre industria soviética. Un caza que cambia estimaciones de inteligencia sobre capacidad ingenieril soviética. Un caza que fuerza a Occidente a repensar todo. En aeródromos por Europa, pilotos de la OTAN ensayan ascensos de emergencia, reversales Split S y tirones de timón de profundidad a altos G. Ingenieros trabajan bajo luces fluorescentes reverse, ingenierando cada dato que pueden reunir. Y oficiales de inteligencia empiezan a susurrar una nueva frase incómoda. La superioridad aérea ya no está garantizada. En la cabina de un MiG ascendiendo sobre el Yalu, el altímetro gira hacia arriba. En la cabina de un sabre picando para escapar, las agujas tiemblan al borde de compresibilidad. En salas de guerra desde Washington a Londres, mapas se redibujan y doctrinas se revisan. El reactor soviético no ha solo entrado al campo de batalla, ha entrado en la imaginación occidental. Todo desde aquí escalará, y la próxima fase determinará si la OTAN puede recuperar control, o si los cielos pertenecen al este. El rugido del MiG-15 sobre Corea es solo la punta visible de una vasta máquina de industria y logística,
Una civilización industrial reconstruida de ruinas y forzada a sobremarcha por urgencia ideológica, paranoia geopolítica y las matemáticas crudas de supervivencia. El avión que aterroriza a la OTAN en los cielos no es simplemente un triunfo de aerodinámica. Es la culminación de un sistema logístico extendido por 11 zonas horarias, impulsado por una economía de mando que willingly hambrea lujos para que aluminio y queroseno fluyan a fábricas en su lugar. Analistas americanos en 1951 entienden esto solo vagamente. Ven el reactor, aún no ven el sistema que lo produjo. Pero dentro de la Unión Soviética, el milagro no es el avión mismo. El milagro es la producción en masa. En los meses tras el debut del MiG-15 en Corea, estimaciones de inteligencia occidental luchan por determinar cuántos se han construido. La CIA sugiere 500. Inteligencia del Ministerio del Aire británico sugiere no más de 700. Pero registros internos soviéticos revelan después la verdad. Para mediados de 1951, la URSS ya ha producido más de 3.000 MiG-15, con salidas mensuales ocasionalmente superando 250 aviones. Fábricas en Kuibyshev, Novosibirsk, Gorky y Tbilisi operan 3 turnos al día, 6 días a la semana. Trabajadores duermen en barracas junto a los salones de ensamblaje. Comida aún racionada en algunas regiones, pero las líneas para componentes de aviones permanecen ininterrumpidas. Plantas metalúrgicas en los Urales vierten lingotes de aleación de aluminio transportados desde minas miles de millas al este. Vagones de ferrocarril crujen bajo el peso de secciones de fuselaje, alas, palés de munición y componentes de motor. La economía soviética se dobla hacia un objetivo: alimentar el cielo. Junto a producción está la cadena logística, menos glamorosa que el elegante caza mismo, pero más decisiva que cualquier dogfight. Los aviones a reacción son máquinas hambrientas. Devoran combustible, neumáticos, pastillas de freno y horas de motor a un ritmo que cazas de pistón convencionales nunca alcanzaron. El turbojet RD-45 del MiG consume 1,37 kilogramos de queroseno por segundo a empuje pleno. Un solo día de entrenamiento para un regimiento soviético puede quemar 90 toneladas métricas de combustible. Esta carga estira la red ferroviaria soviética al límite. Vagones cisterna traquetean desde refinerías cerca de Bakú a aeródromos en el lejano oriente. Invierno congela aceite en tuberías. Trabajadores golpean tambores de combustible con martillos para romper hielo. Limpiadores de nieve despejan pistas nightly. Equipos de mantenimiento calientan motores con braseros de carbón en las amargas horas del amanecer. Cada hora en el aire requiere 12 horas de trabajo en tierra. Cada minuto de combate requiere toneladas de apoyo logístico. Este es el secreto que la OTAN inicialmente pasa por alto. Incluso en pobreza, la Unión Soviética puede sostener operaciones aéreas de alta intensidad porque su sistema económico ha sido construido por décadas para priorizar industria pesada sobre bienes de consumo. Un mecánico soviético capturado, entrevistado en 1953, lo explica simple. No teníamos refrigeradores ni buenos zapatos, pero teníamos aviones. Esta era nuestra matemática. Dentro de consejos de la OTAN, analistas empiezan a mapear estas logísticas. Estudian horarios de trenes, estiman salidas de refinerías y cruzan rumores de desertores de Alemania Oriental. Cuando ven los números, no sonríen. Los soviéticos pueden ser pobres, pero están organizados. Pueden estar hambrientos, pero son eficientes. Pueden carecer de abundancia, pero destacan en concentración. El MiG-15 es la encarnación física de este sistema. Una máquina construida no para comodidad, sino para producción y combate. Y sin embargo, paradójicamente, el modelo soviético que alimenta el éxito del MiG contiene las semillas de su debilidad eventual. Pilotos occidentales describen la cabina del MiG como estrecha, mal calentada, con instrumentación mínima y ergonomía escasa. El sistema de oxígeno es caprichoso, el visor de cañón primitivo comparado con estándares americanos. El avión carece de sofisticación aviónica del F-86 Sabre, su telemetro radar es básico y su sistema eléctrico propenso a comportamiento errático en clima húmedo. Pero estas deficiencias son parte de la filosofía de diseño. Todo innecesario ha sido eliminado.
donde E, U, B, valor en electrónica, la URES ve una liability. Donde E, U, ve comodidad de piloto como camino a eficiencia de combate, la URES lo ve como indulgencia. La Fuerza Aérea Roja quiere aviones que puedan construirse rápido, repararse rápido, operarse por pilotos promedio, volarse desde aeródromos mediocres, mantenerse por tripulaciones de tierra mínimamente entrenadas. El tren de aterrizaje del MiG-15 es robusto y ampliamente espaciado, ideal para pistas ásperas de Manchuria. Su motor es simple de remover, 4 tornillos y la unidad entera sale deslizando. Sus cañones son fáciles de limpiar, sus paneles fáciles de reemplazar. Aquí es donde el MiG se vuelve más que una máquina. Se vuelve un instrumento de ideología. El liderazgo soviético cree en el poder del colectivo sobre el individual. Un avión diseñado para requerir pilotos élite contradiría la doctrina. Así construyen un caza que puede volarse por muchos y producirse por miles. Los americanos notan esto con inquietud. Su propio sistema produce aviones Superb, pero a costo de complejidad, precio y tiempo de entrenamiento. Muchos reactores occidentales dependen de aviónica delicada y motores de mantenimiento intensivo. El F-86 Sabre es una obra maestra, pero también un artículo de lujo comparado con el MiG. El contraste industrial se aclara en 1951, cuando un MiG dañado se estrella casi intacto en Corea del Sur. Ingenieros americanos enjambran los restos. Notan la soldadura. Tosca pero sólida. Las aleaciones, crudas pero resilientes. La filosofía de construcción, simplicidad misma. Y el ala, barrida a la perfección. El analista jefe de la Fuerza Aérea escribe: esto no es el avión de un país pobre, es el avión de un país ruthless. Mientras, pilotos soviéticos son instruidos a pensar no en habilidad individual, sino en tácticas colectivas. Grupos fluidos, maniobras verticales, picados cortantes coordinados. El MiG prospera en estas peleas de energía, donde la velocidad de pensamiento importa menos que la velocidad de ascenso. Pero detrás de cada sortie hay una guerra oculta de logística. Un regimiento MiG requiere 50 toneladas de queroseno diarias, 700 horas, hombre, de mantenimiento. Suministro constante de munición de 23 metro y 37 metro. Neumáticos de reemplazo cada 15-20 aterrizajes. Revisiones de motor cada 25-30 horas de vuelo. Envíos ferroviarios de partes de repuesto cada 48 horas. Para outsiders, esto parece insostenible. Sin embargo, la Unión Soviética ha practicado este modo de guerra por décadas. La fuerza del Ejército Rojo en la Verdure de Hutus nunca fue elegancia. Fue throughput. El mismo sistema que produjo tanques T-34 por decenas de miles, ahora produce MiG-15. Las fábricas que una vez vertieron proyectiles de artillería, ahora vierten costillas de fuselaje y largueros de ala. Los trabajadores que una vez construyeron rieles de cohetes Katyusha, ahora ensamblan cañones N-37. El país que hambrió su sector de consumo para alimentar su máquina de guerra, ahora hambrea comodidades de paz para alimentar sus reactores. Esta asimetría aterroriza a planificadores de la OTAN, porque sugiere algo profundo. Si la Guerra Fría se calienta, la URSS puede inundar los cielos. Incluso, si aviones occidentales son más refinados, más cómodos, más tecnológicamente avanzados, los soviéticos pueden enterrar los cielos bajo números. Para 1952, el MiG-15 ya no representa un shock. Representa un sistema. Una máquina integrada de labor, ideología e industria que puede superar en producción a casi cualquier rival. Pero Occidente no es pasivo. Occidente estudia. Occidente se adapta. Industria americana empieza a shift hacia producción en masa de reactores con partes modulares, procedimientos de mantenimiento simplificados y líneas de producción streamlined. Las lecciones del MiG fuerzan cambios que ripple por doctrina aérea de la OTAN por décadas. Aún en este momento, a principios de los 50, un hecho es inescapable. El MiG-15 no es solo un caza. Es el filo agudo de una civilización industrial diseñada para guerra. Y la OTAN
solo empiezas a entender la escala del desafío. El MiG-15 no solo desafía aviones de la OTAN, desafía la confianza de la OTAN. Para mediados de 1951, la guerra aérea en Corea se convierte en crisol donde pilotos de ambos bandos confrontan algo más profundo que metal y velocidad. Confrontan sí mismos, sus creencias sobre superioridad, entrenamiento y la naturaleza misma del progreso tecnológico. La forma plateada elegante del MiG-15 corta doctrina tan afiladamente como corta aire frío. Para pilotos de la OTAN, el primer shock no es la velocidad, no es el cañón, ni siquiera la tasa de ascenso. Es la sensación de ser cazados. Un piloto americano de sabre, teniente Jaime Harper, escribe tras su primer encuentro: aparecieron del sol alto como fantasmas. Perderíamos la ventaja antes de saber que la pelea había empezado. Era psicológico más que nada, un sentido de que ellos poseían lo vertical. Poseer lo vertical es más que una frase táctica. Es un territorio psicológico. Quien comanda altitud comanda iniciativa. Quien comanda iniciativa comanda la mente del oponente. En comedores y carpas de briefing a lo largo de la península coreana, pilotos de sabre intercambian historias con mezcla de bravata e inquietud. Saben que pueden vencer al MiG en las condiciones correctas. Saben que la tasa de rolido del sabre, manejo a baja altitud y rendimiento en picado pueden equilibrar la balanza. Pero el MiG se cierne en sus imaginaciones de todos modos, silencioso, frío y siempre arriba. Para contrarrestar esto, comandantes americanos reorientan entrenamiento. Enfatizan espirales de ascenso shallow, merges de alta velocidad a baja altitud, maniobras de tijera de rolido, trampas de overshoot, recuperaciones de picado agresivas. El F-86 sabre se vuelve más que una máquina, se vuelve una declaración de que filosofía de diseño americana puede responder innovación soviética. Aún más allá de dogfights, hay otra capa, el campo de batalla ideológico. Pilotos soviéticos volando desde Antung son dichos que participan en una lucha decisiva contra imperialismo. Pero sus diarios revelan reflexiones más matizadas. Un piloto MiG escribe: los americanos pelean bien, son valientes, su avión es hermoso, lo admiro, no lo escribo en voz alta. Otra nota, escrita en lápiz emborronado por dedos fríos: cuando disparo no siento nada ideológico, solo miedo y luego foco. Estas entradas privadas no son debilidad, son humanidad. Hombres en ambos bandos, entrenados para verse como símbolos, empiezan a verse como pilotos. Hábiles, asustados, determinados pilotos. Los americanos también experimentan momentos de disonancia. Un piloto sabre registra: sabíamos que eran rusos mucho antes de que informes oficiales lo admitieran. La disciplina de radio los delataba, los acentos. Pero su habilidad, eso era inconfundible. Habilidad no es solo ventaja, es una grieta en la pared de propaganda. En Washington y Londres, analistas luchan por reconciliar dos verdades competidoras. La Unión Soviética está económicamente tensa, sus ciudades marcadas por guerra, su sector de bienes de consumo hambriento. Y sin embargo, sus pilotos e ingenieros han producido un reactor que puede pararse de igual a igual con lo mejor de América. Esta contradicción lentamente erosiona una suposición larga, que abundancia económica sola garantiza superioridad tecnológica. La Unión Soviética, aunque privada de lujos, ha concentrado sus recursos con foco implacable. Esta realización engendra miedo no solo en pilotos, sino en policymakers. Si los soviéticos pueden producir este reactor bajo hardship, ¿qué podrían producir bajo prosperidad? Si pueden superar en ascenso a cazas americanos, ¿podrían un día superar en producción a fábricas americanas? Este miedo se vuelve un tambor callado bajo la Guerra Fría. Mientras, en los cielos, sobre el Yalu, la guerra psicológica se intensifica. Pilotos MiG se vuelven más audaces, picando en formaciones sabre con confianza de supremacía de altitud. Pilotos americanos contrarrestan con tácticas de energía agresivas, merges, a bajo nivel, picados de alta velocidad donde el manejo del sabre brilla. Un informe de combate de 1951 captura el shift en tono. Ya no les tememos, les respetamos, y eso es más importante.
Respeto es el inicio de adaptación. Adaptación es el inicio de victoria. Para finales de 1952, el balance psicológico empieza a shift. Pilotos americanos ganan experiencia. Regímenes de entrenamiento evolucionan. Escuadrones Sabre aprenden debilidades del MiG, su comportamiento de compresibilidad peligroso a alta velocidad, sus controles que se endurecen, su tendencia a pitch up violento durante giros duros a velocidades transónicas. Desarrollan una doctrina: no ascender con el MiG. No, perseguir en lo vertical. Forzar merges horizontales. Usar velocidad, no altitud. Evitar rango de cañón. Mantenerse bajo Mach 0,92 hasta el break. Pelean el MiG no donde es más fuerte, sino donde es meramente humano. Lentamente, confianza regresa a alas Sabre. Lentamente, filmaciones de cámaras de cañón empiezan a inclinarse a su favor. Lentamente, el ratio shifts. No dominio aplastante, aún no, pero equilibrio. Y equilibrio, en una guerra psicológica, es su propia victoria. Dentro de cabinas soviéticas, dudas aparecen. Un piloto MiG escribe tarde en la guerra. Los americanos han aprendido. Siempre aprenden. Su tasa de rolido es infernal. Siento su avión girando debajo de mí. Esto no es propaganda. Es miedo. Escrito en momentos callados entre misiones. Para 1953, la batalla psicológica se ha vuelto simétrica. Ambos bandos se respetan. Ambos bandos se temen. Ambos bandos se adaptan. Y en los salones de mando de la OTAN, otro miedo emerge, no del MiG solo, sino del motor industrial e ideológico que lo produjo. Si la Unión Soviética puede igualar ingeniería americana en el aire, ¿puede también igualar salida industrial americana en tierra? ¿Puede construir no cientos, sino miles de reactores? ¿Puede contestar cielos sobre Europa? ¿Puede amenazar flotas de bombarderos que forman la espina dorsal de estrategia nuclear occidental? Las respuestas a estas preguntas definirán política de la OTAN, adquisición, prioridades de manufactura y programas de entrenamiento de pilotos por décadas. El MiG-15 ha forzado la mente occidental a una nueva forma, una que entiende capacidad soviética no como ideología abstracta, sino como realidad concreta, poderosa. La guerra psicológica ya no se confina a pilotos en cabina. Ahora se libra en fábricas, salas de guerra y corredores diplomáticos. Y, debajo de todo, yace una pregunta que acecha a ambos bandos. Si esto es el inicio, ¿qué vendrá después? En el año final de la Guerra de Corea, el shock del MiG-15 empieza a radiar outward, lejos del río Yalu, lejos de las líneas de vuelo congeladas de Antung y Kimpo, y hacia estructuras más profundas de poder global. Un caza se ha convertido en bisagra sobre la cual estrategias, economías e ideologías shift. Para la OTAN, el MiG ya no es una máquina, es una campana de alarma. La guerra aérea revela algo que planificadores occidentales no esperaban. La Unión Soviética puede blandir sorpresa tecnológica. Puede producir un avión que fuerza adaptación rápida. Puede disruptir suposiciones construidas de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, donde industria americana superó a todos los rivales y cielos americanos pertenecieron a bombarderos escoltados por enjambres de cazas. El MiG-15 hace algo sutil pero profundo. Revela a la Unión Soviética como competidor par en el aire y potencialmente más allá del aire. Su ascenso, sus cañones, su rendimiento en altitud confrontan a la OTAN con una verdad repentina, desorientadora. La próxima guerra, si llega, no empezará con escalada lenta. Empezará con reactores gritando a través de fronteras a velocidades transónicas. Esta realización trigger dos reacciones dentro de la OTAN: pánico y reinvención. En Washington, oficiales de adquisición revisan el plan quinquenal de la Fuerza Aérea en una sola noche. Ingenieros trabajan con reglas de cálculo bajo lámparas fluorescentes en la base aérea Wright-Patterson, calculando ángulos de barrido de ala, curvas de empuje de motor y tolerancias estructurales para nuevos prototipos. El Sabre, excelente aunque es, se vuelve solo el punto de partida. Diseños para el F-100 Super Sabre, F-102 Delta Dagger y el británico Hawker Hunter aceleran. El MiG-15 se vuelve la referencia, el caso de prueba, el adversario en cada simulación.
Cuotas de producción suben, presupuestos se hinchan. Una nueva frase entra en el lenguaje burocrático de la OTAN. Brecha de cazas. Pero doctrina cambia tanto como hardware. El MiG enseña a la OTAN la misma lección que el P-47 y P-51 una vez enseñaron a la Luftwaffe. Altitud es estrategia. Tasa de ascenso es disuasión. Aceleración es diplomacia. Superioridad aérea no se gana con números solos, sino con habilidad para elegir términos de combate. Esta lección ecoa especialmente fuerte en Gran Bretaña, donde memoria de la batalla de Gran Bretaña aún moldea imaginación política. Analistas de la RAF advierten que una flota de MiG soviéticos desplegados desde bases en Alemania Oriental podría desafiar espacio aéreo británico en minutos. Operadores de radar imaginan ecos subiendo en formaciones verticales apretadas. El miedo no es invasión. Es humillación. Pérdida del cielo. Vulnerabilidad de ciudades. La OTAN empieza a drill para estos escenarios. Técnicos de radar ensayan identificación rápida. Pilotos practican intercepts a altos G. Centros de mando reescriben procedimientos de alerta. E ingenieros diseñan nuevos sistemas de oxígeno para soportar altitudes brutales donde combate MiG prospera. Pero influencia del MiG se extiende aún más, hacia economía e ideología. La Unión Soviética, aunque victoriosa en el aire, revela algo curioso a través de su éxito. Una economía doblada tan extremadamente hacia salida militar que vida de consumo sufre. Analistas americanos estudiando bitácoras capturadas, cartas de pilotos y protocolos de mantenimiento notan el mismo patrón. La URSS es capaz de concentración industrial extraordinaria, pero esta concentración viene a costo. Un economista americano, escribiendo en un informe RAND de 1954, lo pone crudo. Pueden construir cazas, pero no pueden construir refrigeradores. Esto no es burla, es observación estratégica. Donde el MiG-15 demuestra fuerza soviética, vida cotidiana detrás del telón de acero revela fragilidad soviética. Este contraste se vuelve herramienta poderosa en campaña ideológica de la OTAN. En Alemania occidental, donde miedo a expansión soviética es agudo, tropas americanas reparten barras de chocolate a niños durante ejercicios de entrenamiento. En Japón, bases aéreas se vuelven showcases de abundancia de consumo. Máquinas de helado, fuentes de soda, tiendas PX rebosantes de bienes. La guerra psicológica no termina cuando pilotos aterrizan. Continúa en calles, en cantinas, en supermercados donde antiguos enemigos ven estantes llenos en exceso. El MiG-15 ayuda a trigger otro proceso extraordinario. Reconstrucción de Europa Occidental a través de ayuda americana. El mensaje del Plan Marshall se ata implícitamente al mensaje de amenaza MiG. Si Europa es fuerte y próspera, influencia soviética debilita. Si Europa es débil y asustada, sombra del MiG crece. Y así, por Francia, Bélgica y Países Bajos, grúas de construcción suben. Autopistas se expanden. Centros ferroviarios se modernizan. Nuevas fábricas abren. La misma lógica logística e industrial que impulsó victoria americana en la Segunda Guerra Mundial, ahora impulsa reconstrucción del mundo libre. Detrás de este surge económico yace un cálculo implícito. Para contrarrestar un behemoth militar de planificación central, las democracias deben probar que abundancia, libertad y modernidad producen poder superior. No a través de eslogans, sino a través de refrigeradores, coches, radios y supermercados. Comida se vuelve ideología. Coca-Cola se vuelve símbolo de estabilidad. Helado, asombrosamente, se vuelve ventaja diplomática. Bases americanas en Europa instalan máquinas de helado no meramente para moral de tropas, sino como demostración no intencional de superioridad a nivel de sistema. Visitantes de ministerios recién reformados de Alemania Occidental marvelan ante infraestructura eléctrica requerida para mantener tales dispositivos corriendo continuamente. Una infraestructura aún dañada o ausente en muchas regiones. El MiG-15, por tanto, alimenta no solo modernización militar de la OTAN, sino también confianza económica e ideológica de Occidente. Para contrarrestar poder industrial soviético, Occidente dobla en deleite de consumo. Donde el MiG vuela alto en queroseno, la OTAN vuela alto en calorías, comodidad y elección.
Aún la Unión Soviética no es ciega a esta dinámica. En Moscú, una introspección callada empieza. El partido celebra triunfos del MiG, pero planificadores saben que confrontan un paradoxo. Pueden construir armamento notable, pero no pueden aún igualar estándares de vida occidentales. Pueden comandar metales para reactores, pero no pueden producir suficiente mantequilla. Pueden barrer cielos, pero no pueden llenar tiendas. Esta tensión se vuelve visible en cartas de pilotos soviéticos estacionados cerca de la frontera chino-coreana. Uno escribe: ganamos en el aire. Pero cuando veo los campamentos americanos, su comida, su calor, su equipo, entiendo otra verdad. Viven como si la guerra estuviera lejos. Nosotros vivimos como si la guerra siempre estuviera aquí. Esto no es disidencia, es desilusión. Un shift sutil en creencia que mirrors lo que POVs alemanes una vez experimentaron en vagones de tren, cocinas y aulas americanas. La idea de que abundancia real, socava ideología más efectivamente que cualquier folleto. Y así, cuando el armisticio empieza a asomarse en 1953, el mundo ya está cambiado. El MiG-15 ha alterado adquisición, doctrina, estrategia industrial, economía política y psicología global. Ha forzado a la OTAN a un periodo de modernización frenética y ha revelado límites de planificación central soviética. Lo que queda es el legado a largo plazo. Un legado que se explorará plenamente en la parte concluyente. El reactor que aterrorizó a la OTAN ha hecho más que moldear un campo de batalla. Ha moldeado un mundo. El armisticio de julio de 1953 termina los disparos en Corea, pero no termina la guerra que el MiG-15 ha empezado. El reactor plateado que gritó sobre el Yalu se vuelve más que un arma. Se vuelve un símbolo tejido en cada capítulo subsiguiente de la Guerra Fría. Para la OTAN, para la Unión Soviética, para los pilotos que pelearon y para los ingenieros que soñaron en ecuaciones y remaches, el MiG no es simplemente un avión. Es un recordatorio. Un recordatorio de que tecnología puede sorprender. Un recordatorio de que doctrina debe evolucionar. Un recordatorio de que capacidad industrial moldea geopolítica tan seguramente como cañones y reactores. Y para muchos, un recordatorio de que el concurso ideológico entre este y oeste no se decide solo en cielos, sino en hogares, tiendas, fábricas, campos y vidas diarias de la gente de cada sistema. Cuando los cañones callan, los primeros análisis de posguerra empiezan. Equipos de inteligencia aérea americana examinan informes de batalla, filmaciones de cámaras de cañón y testimonios de pilotos Sabre. Su conclusión es cautelosamente triunfante. El F-86 mantiene una ligera ventaja táctica en manos experimentadas. Pero experiencia es la clave. Cuando ambos aviones se vuelan cerca de límites de sus envolventes, el resultado depende menos de maquinaria y más del hombre en la cabina. Una revisión clasificada de la USAF a finales de 1953 afirma: el MiG-15 no es una bestia misteriosa, es una plataforma altamente capaz, ruthlessmente optimizada. Sus capacidades derivan de claridad de propósito, no extravagancia de diseño. Claridad de propósito. Esta frase se vuelve el touchstone para la próxima generación de cazas de la OTAN. Influencia del MiG Ripples hacia tableros de diseño desde Seattle a Farnborough. Ingenieros occidentales internalizan lecciones. Estudian torsión de ala de 23 grados del MiG, barrido de 35 grados, su baja carga alar, sus tolerancias estructurales. Notan donde los soviéticos eligieron simplicidad sobre sofisticación. Líneas hidráulicas, mínima aviónica, cargadores de cañón mecánicos, tren de aterrizaje Ruguez. Y sobre todo, marvelan ante la economía pura del diseño. Nada se desperdicia. Nada es extra. Cada gramo de peso sirve rendimiento o producción. Esta filosofía, ajena a democracias de paz, fuerza a Occidente a repensar relación entre abundancia y eficiencia. Para construir aviones a escala, mantenerlos en climas duros, desplegarlos rápido, estos insights regresan como doctrina. Pero el legado más duradero emerge no en fábricas o hangares, sino en mentes de pilotos. Para pilotos soviéticos, Corea deja impresión contradictoria.
vuelan uno de los mayores cazas del mundo. Aún regresan a casa a libros de racionamiento y estantes de tiendas vacíos. Se sientan en briefings alabando prowess tecnológica soviética. Aún susurran en privado sobre bienes de consumo americanos. Cabinas más cálidas, asientos más suaves, comida más rica. Memoria de posguerra de un piloto, smugleada a Occidente décadas después, lee: en el cielo éramos iguales. En tierra no lo éramos. Es extraño admirar la comodidad de tu rival mientras intentas matarlo. Es una oración que solo guerra puede producir. Partes iguales, orgullo, respeto, miedo y melancolía. Para pilotos americanos, Corea se vuelve crisol de humildad. La supremacía que heredaron de la Segunda Guerra Mundial se evapora en aire frío sobre el Yalu. Aprenden de nuevo lo que sus predecesores aprendieron sobre Túnez y Nueva Guinea. El enemigo se adapta, el enemigo innova y el enemigo no puede subestimarse. Un piloto Sabre escribe: el MiG-15 stripped away nuestra arrogancia. Nos forzó a ganar el cielo de nuevo. Estas reflexiones ecoan en documentos de planificación de la OTAN por décadas. Moldean regímenes de entrenamiento, enfatizando adaptabilidad sobre doctrina rígida. Influencian adquisición, balanceando complejidad de vanguardia con fiabilidad rugged que el MiG demostró. Incluso afectan imaginación cultural de aviación militar, donde el MiG-15 se vuelve arquetipo del caza enemigo. Simple, letal, frío, elegante en su severidad. Aún las consecuencias más profundas se unfold solo gradualmente. A lo largo de los 1950, Europa sufre transformación asombrosa. Ciudades suben de escombros. Autopistas tejen naciones de vuelta. Fábricas rugen a vida. Esta vez no para construir tanques sino tractores, no cazas sino refrigeradores. La guerra ideológica se vuelve cada vez más competencia de estándares de vida. La Unión Soviética continúa su énfasis en producción militar, creyendo que cañones aseguran fronteras. Occidente, habiendo aprendido del MiG que capacidad industrial cruda permanece esencial, invierte pesadamente no solo en armamentos, sino en abundancia de consumo. Supermercados, 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 pasillos llenos de elecciones, refrigeradores llenos de elección. No es coincidencia. Detrás de cada cadena logística de la OTAN yace aserción implícita. La libertad produce abundancia. Abundancia produce fuerza. El MiG-15, con todo su brillo, representa un sistema que logró excelencia a través de sacrificio. El F-86 Sabre, con toda su finesse, representa un sistema que logró excelencia a través de prosperidad. Este contraste, sutil en 1950, se vuelve glaring para principios de los 1960. Y entonces, en un twist final de ironía, el MiG-15 se vuelve el primer avión soviético ampliamente exportado. Vuela en Medio Oriente, Europa Oriental, Asia y África. Su imagen se vuelve icónica, un ala plateada cortando el amanecer, una estrella roja bajo la cúpula. Sobrevive a sus rivales en servicio, testamento a ruggedness de su construcción. Pero dentro de cada cabina, futuros pilotos, polacos, alemanes orientales, chinos, norcoreanos, aprenden algo que sus predecesores soviéticos nunca articularon plenamente. El MiG-15 es una máquina construida para sostener el cielo por un momento, no para definir el mundo debajo. Y el mundo debajo cambia. Fábricas se modernizan, naciones prosperan, economías surge. Y para finales de los 1960, incluso la Unión Soviética no puede ignorar la realidad de que gente anhela no meramente seguridad o orgullo, sino comodidad. Refrigeradores importan. Apartamentos importan. Luces importan. Elección importa. Y lentamente, la lección, reverse, ingenierada de Occidente, se vuelve unavoidable. Una ideología construida en escasez no puede sobrevivir a una ideología construida en abundancia. Mientras décadas slide hacia detente, la leyenda del MiG-15 se vuelve cosa más callada. Un eco en hangares, una fotografía en libro de texto de ingeniería, un destello de metal en museo. Para pilotos que lo volaron, su memoria es más aguda. Peso de fuerzas, G, presionando en asiento, brillo del visor de cañón, aullido del motor spooling up en mañana invernal.
Para planificadores que lo estudiaron, el MiG es la bisagra que forzó a la OTAN a reconstruir doctrinas y economías alike. Pero para historiadores, su significado verdadero es aún más grande. El MiG-15 es prueba de que guerra no se decide solo por coraje o tecnología. Se decide por sistemas, industrial, logístico, económico, ideológico. Se decide por habilidad para aprender y adaptarse más rápido que un oponente puede imponer su voluntad. Se decide por si una sociedad puede producir no solo armas, sino también comodidades y libertades que sostienen moral y legitimidad. Y ahora, al final de esta larga historia, regresamos al aeródromo invernal en Ramenskoye en 1947. La escarcha aún se adhiere a las alas. El sol aún se eleva a regañadientes sobre el horizonte. Los mecánicos aún se mueven como sombras en el frío. Y el mayor Juan Cossack aún sube a la cabina de una máquina cuyo potencial ni siquiera él comprende plenamente. Cierra la cúpula. Respira en sus nudillos enguantados. Revisa los gauges, primitivos pero vivos. Empuja el acelerador y el motor ruge. El avión plateado acelera por la pista polvorienta de nieve, elevándose al cielo pálido como promesa o amenaza. Nadie en tierra entiende el futuro que sube con él. Ni las batallas a lo largo del Yalu, ni la reconstrucción de Europa, ni las doctrinas reescritas, ni las economías renacidas, ni las ideologías transformadas. El MiG-15 desaparece en las nubes, una forma, un sonido, un símbolo, y por un momento el aeródromo está quieto de nuevo. Pero todo ha cambiado.